Buenas tardes para todos, queridos hermanos. El Señor los bendiga. Gracias por estar acompañándonos en esta conexión que nos da la oportunidad de compartir un mensaje de la palabra de Dios. En estos días, especialmente esta mañana, estaba meditando en las Escrituras, buscando un mensaje para poder compartirles en momentos difíciles como estamos atravesando a nivel mundial. Las amenazas no dejan de aparecer y de inquietarnos y de sacudirnos y atormentarnos por sobre todas las cosas con el tema físico, con la salud, con la economía, con todo lo que atenta a esta pandemia que está atravesando toda la humanidad, ¿verdad? Y qué importante es entender algunos puntos que tenemos que tener claves y claros nosotros como hijos de Dios, ¿no es cierto? Donde verdaderamente nuestra confianza y nuestra garantía que nos ha sido dada por las armas. Tenés el poder de explorar y descubrir música nueva sin anuncios. Cuando encontrás una playlist que te gusta, podés escucharla. Son verdaderamente importantes tener en cuenta. Verdaderamente nos ha sido dada una garantía por medio del Espíritu Santo, que son las armas del Espíritu, la garantía de nosotros para poder vencer, para poder continuar cada día ante las amenazas que atraviesa cada uno de nosotros. Lo que me llamó poderosamente la atención es que aún cristianos son mayormente los que más atormentados están. Los cristianos son verdaderamente aquellas personas que estamos siendo atormentadas cuando verdaderamente deberíamos no estar atravesando estos tormentos, si bien sabemos, como el Señor nos ha dicho a nosotros en San Juan 16:33, dice: estas cosas os he escrito para que sepáis que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Y qué terrible es ver en estos tiempos que es tan necesaria la predicación de la palabra de Dios, es tan necesario afirmar nuestros corazones en Cristo, como lo dice el apóstol Santiago allí en el capítulo 5, en el párrafo 8. Verdaderamente afirmar nuestros corazones en Cristo, porque la venida del Señor está cerca. Cada día vemos situaciones que van marcando el camino a la venida del Señor, como lo ha prometido, a buscar a su iglesia. Y qué importante es que los cristianos, nosotros, los hijos de Dios, podamos estar firmes, podamos estar, si bien afligidos, pero no atormentados, no aterrorizados por estas amenazas que simplemente amenazan el cuerpo y no el espíritu, no nuestra alma, que es lo que el Señor ha venido para rescatar y para salvar. El fin es la salvación de vuestras almas, ¿verdad? Así que después de esta introducción sencilla de mi corazón para ustedes, quisiera que me acompañe allí en su Biblia y que busque la primera carta de Pedro. Y vamos a tomar lectura en el capítulo 1, en el párrafo 3, en el capítulo 1, desde el párrafo 1 en adelante. Quisiera que usted medite en este libro, en la primera carta de Pedro. Son 5 capítulos. Verdaderamente esta mañana, mientras desayunaba aquí en Argentina, tomamos mates, otros tomamos café, otros tomamos un mate cocido. El desayuno que usted elija, sería conveniente que usted no abandone la lectura de las Escrituras. Y le voy a decir verdaderamente que entre mate y mate, allí con mucho respeto, expresándome, pude meditar en la carta de Primera de Pedro, los 5 capítulos, en donde Pedro nos llama la atención, exhortándonos a mantener una vida santa, a una vida apartada para el Señor, entendiendo que hemos sido escogidos, elegidos en la presencia de Dios, que lo sabe todo y sabe que podemos atravesar y lograr vencer cualquier obstáculo. Verdaderamente nosotros somos más que vencedores en Cristo, como el apóstol Pablo lo enseña, ¿verdad? Pero qué importante es meditar en las Escrituras, buscar las Escrituras. Hoy el enemigo, Satanás,
nos ha afanado a los cristianos de una manera impresionante, cargándonos de responsabilidades, de inquietudes, de dudas, del trabajo, de la economía, del dinero que no alcanza, de trabajar horas y horas y horas, y abandonamos muchas veces las escrituras, la lectura de las escrituras, muchas veces abandonamos la oración verdaderamente que es tan necesaria, orar al Padre cada mañana, cada atardecer, cuando regresamos agradecidos por el día que nos ha bendecido, por la salud, por un montón de situaciones. Qué importante es también escuchar alabanzas, cánticos de alabanza en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro vehículo, cuando vamos al trabajo. Siempre estar en comunión con el Señor. Estas tres cosas, la lectura de las Escrituras, la oración y la alabanza, nos mantienen en comunión con Dios, nuestro Padre, por medio del Espíritu Santo. Y allí el Espíritu Santo nos da fuerzas y nos indica cómo avanzar. Y ahí es donde tenemos la seguridad, ahí es donde tenemos la garantía, amados hermanos. Es importante saber quiénes somos y quién es nuestro Padre, quién es nuestro Dios, el que ha escogido nuestras vidas para estos días, para usarnos, para que el mundo conozca de Él, conozca de la verdad, conozca de la palabra de Dios, y que sepan que hay un Dios que es grande y poderoso, y que es grande y rico en misericordias, y que es grande y abundante en amor con aquellos que lo buscan, aquellos que guardan su palabra. Amén. Bueno, quiero ir a 1 de Pedro, al capítulo 1, y tomamos la lectura allí. Busque una Biblia ahí, o si no, tome nota. 1 de Pedro, capítulo 1, párrafo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santos.
Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bendita y preciosa palabra de Dios. Amados hermanos, es importante que nosotros pongamos nuestro enfoque en Cristo. Que la fe que nosotros tenemos, como aquí la manifiesta, mucho más preciosa que el oro, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, el párrafo 7, dice, mucho más preciosa que el oro. La fe que nosotros podamos tener, aunque es poca nuestra fe, aunque nuestra fe es menor a un grano de mostaza, porque así el Señor Jesús lo manifiesta, que si vosotros tuvierais fe como un grano de mostaza, pudiéramos pararnos enfrente del problema, enfrente de la amenaza, enfrente de la aflicción, enfrente de los tormentos que el diablo manda, y pudiéramos hacerlos mover de nuestro camino, pudiéramos hacerlos desmontar esos obstáculos, correr y poder andar de victoria en victoria, de gloria en gloria, como el Señor así lo promete, ¿verdad? Qué importante es entender de quién nosotros venimos a ser hoy testimonios, instrumentos poderosos en las manos de Dios, que no es con nuestro poder con el cual nosotros estamos avanzando esta batalla, no estamos nosotros yendo con nuestras fuerzas o con nuestra capacidad. Claramente las Escrituras nos enseñan que no es así, que si nosotros tenemos alguna garantía, algún beneficio, es que somos sostenidos por el poder y la gloria de Dios, porque Él nos ha escogido para sus tiempos, Él nos ha elegido en su presencia, en su sabiduría, en su omnisciencia. Él nos ha separado del mundo para ser su pueblo, nos ha separado del medio de todos los pueblos, dice las Escrituras, para ser el pueblo de Dios, un pueblo bendecido para bendecir, un pueblo para dar fuerza, para dar ánimo, para dar esperanza al que está desesperanzado, para levantar al caído, para dar fuerza al que está debilitado, y no para ser atormentados. Me llama poderosamente la atención que los cristianos hoy están siendo atormentados. Amados hermanos, yo les digo, si nosotros estamos sufriendo algún tipo de tormento, yo espero que sea una mala interpretación, espero que sea una mala expresión cuando nosotros hablamos con estas palabras, porque eso significa que el Espíritu Santo no está en nuestros corazones, que no está allí en el lugar donde tiene que estar ubicado el Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestros corazones están desenfocados de lo eterno. Nuestros corazones están siendo contaminados con pensamientos de fracaso, de pobreza, de debilidades, que verdaderamente nos quitan la posibilidad de poder ayudar a otros, bendecir a otros en estos tiempos difíciles. Hoy, ante las amenazas físicas, porque estas amenazas que están ocurriendo aquí en la tierra no tienen nada que ver con nosotros, no tienen nada que ver. Primera de Pedro 2:11, en el párrafo 11 de Primera de Pedro dice, escudriñando qué persona y qué tiempo, perdónenme, Primera de Pedro capítulo 2, párrafo 11, amados hermanos.
Dice la Escritura, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Eso quiere decir que nosotros, nos está hablando Dios, nos está hablando el Padre de la gloria directamente por medio del Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo que nos ha sido enviado del cielo. Es un Espíritu que viene del cielo, no pertenece a un espíritu de aquí terrenal, no obedece a lo que ocurre, a las amenazas aquí. Acá en la tierra estamos sufriendo amenazas, pero a lo físico, amenazas de enfermedades que no son para poner por poco, y tampoco voy a decir que no las atendamos. Debemos atender las aflicciones que tenemos, los dolores, la dolencia, los ataques físicos en estos tiempos, las reacciones, los síntomas que nos están hoy transmitiendo por medio de esta pandemia que hoy está asolando a los cristianos. Los está empobreciendo, está el pueblo de Dios aterrorizado por estas cuestiones. Los cristianos evangélicos son los primeros que salen desesperados a ver cómo atravesar esta situación. Es como que no estamos preparados verdaderamente, como el apóstol Pablo enseña allí a los Gálatas en el capítulo 2, como diciendo allí en Gálatas 2:20, dice, puesto que con Cristo estoy crucificado. Por lo tanto, ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora aquí en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente me da la sensación de que hemos tomado el párrafo en parte. Hemos tomado el párrafo de una manera incorrecta, en donde primeramente debiéramos estar atentos a cómo la Escritura nos habla aquí en Gálatas 2:20. Fíjese usted cómo nos habla verdaderamente la Escritura, cómo Dios nos quiere transmitir esta confianza absoluta. 2:20 de Gálatas. El párrafo dice de esta forma: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Fíjese qué importante, aquí es donde nace la autoridad de la gloria poderosa y eterna de nuestro Dios. Con Cristo, si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, si no estamos nosotros muertos, si no estamos muertos a la carne, si nosotros no resistimos al diablo y nos sometemos a Dios por medio de las Escrituras, amados hermanos, entonces nuestro corazón está vulnerable. Nuestro corazón está propenso a ser contaminado, a ser entristecido, endurecido, un corazón que por los pensamientos de lo que está ocurriendo abandonamos al Señor por los afanes de la vida, por los compromisos de la vida, abandonamos al Señor, no ponemos condiciones claras ante la propuesta del mundo y nos asociamos con las necesidades físicas terrenales que no son poca cosa, pero que no son mayores a Cristo, amados míos. No son mayores a honrar a Dios. No son mayores. Las necesidades que nosotros podemos atravesar en estos tiempos aquí y las aflicciones que son temporales aquí, dice la Escritura que no se comparan con la gloria eterna que tiene Dios preparado y reservado en los cielos para nosotros. Está hablando el Señor de una herencia que nos espera, amados hermanos. Una herencia incorruptible. Quiero cerrar el párrafo de 2:20 de Gálatas. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Hoy es tiempo, amados hermanos, de morir a la carne, de poner al Señor como nuestro escudo, como nuestro estandarte, de verdaderamente postularnos en una determinación radical de quién es nuestro proveedor, quién es nuestro defensor, quién es nuestro médico, nuestro sanador, quién es el que nos liberta de las aflicciones, quién nos hace vencer las aflicciones. Ni hablar los cristianos de tormentos, amados hermanos. Esa palabra no nos corresponde a nuestro corazón, a nuestro vocabulario. Si el Espíritu de Dios está en tu corazón y está en el mío, nunca tu boca va a decir estoy siendo atormentado. Es imposible que el enemigo pueda atormentar a un hijo de Dios, porque para atormentar a una persona uno tiene que estar tomado por ese Espíritu. Y si nosotros estamos tomados por el Espíritu Santo, entonces vamos a tener aflicciones, vamos a ser vituperados por la causa de Cristo, vamos a ser burlados por la causa de Cristo, vamos a sufrir
todo tipo de maltrato, todo tipo de burlas, pero verdaderamente Cristo nos dará la victoria. Aleluya. Cristo nos sacará adelante. Gloria sea el Señor. Y la enfermedad física no será un problema. Ya dejará de ser un tormento. Simplemente va a ser un mal tiempo temporal que tiene fecha de caducación, que va a terminar. El dolor no va a ser eterno. La maldad del mundo contra nuestro no va a ser eterno. Las aflicciones no van a ser eternas, porque el Señor viene pronto a buscar a su iglesia. El Señor ha prometido venir, y es importante que nosotros pongamos nuestros corazones en las manos de Dios para ser afirmados nuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. La venida de Cristo está cerca. Amados hermanos, aquí dice: mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, todo lo que vivimos aquí en este tiempo, aquí en la carne, lo vivo en la fe. Nosotros vivimos por fe, no por vista, no por lo que sabemos, no por nuestra capacidad, no por nuestra inteligencia. Claro que Dios le va a dar y lo va a instrumentar para ser una herramienta poderosa, porque nosotros debemos ser fortalecidos y edificados por la palabra de Dios, por el conocimiento de Dios, por las fuerzas que vienen por medio del Espíritu de Dios, porque las Escrituras dicen que nosotros no tenemos una lucha de igual a igual. No tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino que son huestes espirituales de maldad, son potestades, legiones de demonios. El infierno completo se levanta en contra del pueblo de Dios para atormentar, para enfriar a los hijos de Dios, para hacerlos caer de la gracia, para que ellos no tengamos fuerzas para enfrentar al enemigo. Pero yo hoy quiero decirte que eso todo puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, simplemente poniendo tu corazón en Cristo, dándole lugar en tu corazón al Espíritu de Dios para que more allí, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Bendito el Señor, que nos ayuda cada día a continuar y nos alimenta y nos favorece con las Escrituras y nos inspira para poder pelear esta batalla, para poder salvar a otros hermanos míos, para llevar el Evangelio de salvación a aquellos que están perdidos. Nosotros hemos venido a este mundo con un propósito. Dios nos ha tomado y nos ha puesto en el mundo con un propósito, y es salvar y alcanzar lo que se había perdido. La Escritura dice: ya no vivo yo, y lo que vivo en la carne lo vivo por la fe, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Queridos hermanos, hay una garantía, hay una confianza, hay un respaldo cuando nosotros tenemos santidad, cuando nos esforzamos para buscar la voluntad de Dios por medio de las Escrituras, cuando tenemos la posibilidad de orar y de alabar a Dios. El Espíritu de Dios nos comunica, nos alinea con Él. El Espíritu Santo ha venido con un fin y un propósito, y es guiarnos a la presencia de Dios, guiarnos a la presencia del Señor. Recuerde lo que dice Santiago en el capítulo 5, en el párrafo 8. Dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Está cerca, amados hermanos. Y si nosotros no nos desconectamos de las amenazas terrenales que afectan o amenazan lo físico, y eso nos atormenta, estamos en un grave problema, amados míos, porque nosotros no somos de este mundo, no pertenecemos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Usted puede ver esta expresión que le estoy compartiendo en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, párrafo 28. Mateo 10, 28. Las Escrituras dicen: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y este es el plan del diablo en este tiempo: atormentarnos en lo físico,
aislarnos de la congregación, aislarnos de la lectura de las Escrituras, enfriarnos a nosotros para que no tomemos la Escritura en cuenta, para que no presentemos nuestras peticiones, para que cortemos la comunicación con el Padre, nuestro Dios. Ese es el plan del diablo con esta amenaza física. Al diablo no le importa enfermar nuestros cuerpos, porque él no le importa nuestro cuerpo. Lo que Satanás quiere es mandar nuestra alma al infierno. Y el Señor ha venido para rescatarnos y para darnos salvación, amados. El Señor ha venido para salvar nuestras almas del infierno. Y Satanás lo que quiere es atormentarnos en lo físico para que nosotros abandonemos el plan maravilloso de salvación y cambiemos nuestro registro, nuestro enfoque, y nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo y disfrutar la vida que a nosotros nos parece que es la que está aquí ofreciendo el mundo. Pero esa no es la vida. La vida es Cristo Jesús, porque así lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Es importante que nosotros podamos entender que hoy hay muchos cristianos que están siendo atormentados, engañados, haciendo buenas obras, aceptando cualquier condición, porque si uno es así bueno, si uno es así tan misericordioso con todo el mundo, entonces nosotros vamos a ser bien vistos delante de Dios. Amados míos, nadie va al cielo por ser bueno, porque bueno aquí en la tierra no hay ninguno, y Jesús lo dice: ¿por qué me llamáis bueno? Cuando el joven rico se acerca a él allí en el camino y le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener salvación? Él sabía, este joven rico, poderoso en riquezas materiales, era ordenado en su liturgia, en sus compromisos, él respetaba los mandamientos, él hacía todo bien. Pero él sabía que había una inquietud allí, que el Espíritu estaba inquietando en el corazón de él, que había que saber y hacer algo más para ser salvo. Y se acerca a Jesús en el camino y le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor le da allí una nota de las cosas, y cuando él responde a esto como asintiendo que así lo hacía, el Señor le dijo: ve y vende todo lo que tienes y da a los pobres. Entonces así ganarás el reino de los cielos. Amados hermanos, por buenas obras ninguno es salvo. Ninguno de nosotros es salvo por obras, para que nadie se jacte de que yo soy más bueno que mi hermano. Verdaderamente, de la única manera que nosotros podemos tener la oportunidad de entrar al reino de los cielos y poner nuestra alma en salvación, nuestra familia en salvación en el reino de los cielos, es teniendo a Cristo en nuestro corazón. Cualquiera que le diga cualquier otra cosa, usted huya de esas personas, no escuche esos consejos, no crea que por llevar una buena ofrenda, por hacer buenas obras, por colaborar en las obras del Señor, en la iglesia donde tú estás o en la congregación, si tu pastor verdaderamente te está indicando esos patrones para alcanzar salvación, busque otro pastor, busque la palabra de Dios, la revelación que viene por medio de las Escrituras, porque nadie va a ser salvo por obras. Ninguno de nosotros es salvo por obras. Eso lo dice allí en el libro de los Efesios, en el capítulo 2. Ninguno es salvo por obra. Si el único que puede darnos salvación y darnos la oportunidad de entrar al reino de los cielos es nuestro Señor Jesucristo. Él es la condición, Él es el que nos lleva allí a la salvación eterna. La palabra dice en Efesios capítulo 2, párrafo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué quiere decir aquí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo viene la gracia a nosotros a favorecernos? La gracia, amados hermanos, viene a favorecernos por medio del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz.
allí en la cruz, cuando Él fue crucificado, cuando Él tomó nuestro lugar, cuando Él verdaderamente se hizo cargo de nuestros pecados, de nuestras maldades, por el gran amor con el cual Dios nos amó, como lo dice San Juan 3:16, entregándose Cristo Jesús como pago para que nosotros podamos acceder, tener la oportunidad de que si recibimos a Cristo y lo tenemos en nuestros corazones y guardamos su palabra aquí en nuestros corazones, entonces vamos a tener acceso al cielo. No por obras, fíjese lo que dice el párrafo 8, el 9, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amados hermanos, bueno aquí no hay ninguno, mucho menos que por esa generosidad y por esa bondad pueda pensar que va a tener la posibilidad de acceder a la salvación. La salvación de nuestras almas. La salvación de nuestras almas viene por medio de Cristo Jesús, de tener a Cristo Jesús. Recuerde, Primera de Pedro, capítulo 1, dice así en el párrafo 8, a quien amáis sin haberle visto, refiriéndose a Cristo Jesús, en quien creyendo, refiriéndose a Cristo, si creemos en Cristo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, porque Él es el dador y el consumador de la fe. Cristo Jesús es el único que puede aumentar tu fe, es el único que puede hacer que con tu poca fe puedas mover montes, puedas quitar obstáculos, puedas quitar toda situación religiosa, toda liturgia que te haga pensar que vos podés acceder a la presencia de Dios por medio de tus obras. Él es el único que puede por medio de la fe. Amén. Y dice la Escritura que es la salvación de vuestras almas. Queridos hermanos, es importante entender y reconocer la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y allí es donde vamos a encontrar el camino que nos va a llevar a la salvación de vuestras almas. Acuérdense, amados hermanos, estas amenazas que atentan lo físico no deben ser un problema para nosotros. Si nosotros estamos juntamente con Cristo crucificado, si verdaderamente nosotros cuando dimos los pasos de fe que debimos dar reconociendo nuestros pecados, aceptando el pago de Jesucristo como expiación de nuestros pecados, como el Hijo de Dios que ha sido enviado al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales somos nosotros los primeros en ser salvados, aquellos que hemos reconocido, aquellos que hemos atravesado las aguas bautismales, confesando nuestra fe en Cristo, dando testimonio de esa negación, de esa muerte a la carne para nacer al Espíritu. Amén. Ninguno que no sea nacido del agua y del Espíritu puede ver el reino de Dios. Así lo dice el Señor Jesús en las Escrituras. Entonces, recuerde usted que al tomar estos pasos, al tomar estas decisiones, verdaderamente usted cortó sus raíces terrenales. Si bien usted está parado sobre esta tierra, obvio, y usted está en este cuerpo, como yo estoy en este cuerpo de carne, lo que ahora vivo, dice Pablo, en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Es decir, nosotros estamos aquí con un fin, con un propósito, y es salvar lo que se había perdido, salvar a aquellos que el Señor necesita añadir a la nueva Jerusalén, al reposo eterno en el paraíso. Hay muchas almas que se están perdiendo, que se están enfriando, muchos pastores que se están siendo confundidos, entenebrecidos sus mentes por los ataques del diablo, queriendo desajustar la condición mínima para acceder al reino de los cielos, y es estar y permanecer en santidad. Las Escrituras dicen, puesto que vosotros sed santos como vuestro Dios es santo, vosotros sed santos también, y vivir una vida comprendiendo los valores que nosotros debemos tener como cristianos, una vida cristiana, una vida verdadera.
una vida que glorifica al Señor. Por eso es importante entender que nosotros no somos de este mundo. No somos, amados, no pertenecemos. Hemos cortado la raíz, los lazos terrenales y hemos pasado a una área espiritual. Fíjese que el Señor dice que hemos sido puestos juntamente con Cristo en lugares celestiales a reinar. Si Él reinó y Él está a la diestra del Padre glorificado allí por la obra, por el esfuerzo, por el sacrificio, por la tenacidad, por la fidelidad, por la obediencia hasta la muerte y hasta la muerte en cruz. Si nosotros somos así, iguales, imitadores de Cristo, como el apóstol Pablo lo enseña, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Amén. Hoy nosotros debemos entender esta verdad. Debemos cortar, amados hermanos, porque si nosotros no cortamos con esa condición terrenal, verdaderamente el sistema terrenal, diabólico, que está operando aquí, en el cual el príncipe de este mundo es Satanás, es el diablo, el que gobierna. Si usted puede mirar hacia afuera y tener una lectura clara y sensata, usted va a ver que el mundo está atormentado, desafiándose, maltratándose, lleno de bronca, lleno de odio, lleno de venganza, lleno de sed de justicia por mano propia. Y ese no es el espíritu que viene a nosotros. Ese es un espíritu diabólico y terrenal. Por lo tanto, la Escritura dice, amados, recuerde usted, 1 de Pedro, capítulo 2, tome nota, 1 de Pedro, capítulo 2, párrafo 11, amado, yo os ruego, dice el apóstol Pablo, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. No está hablando a terrenales, está hablando a hijos de Dios que habitan en lugares, en áreas espirituales, en terrenos celestiales, allí donde nosotros tenemos victoria. Si usted está teniendo tormentos, usted está peleando una batalla terrenal con su fuerza, lo está haciendo con su capacidad, lo está haciendo con su sentimiento, con su familiaridad, con lo que usted conoce de este mundo. Pero lo que usted conoce de este mundo no tiene nada que ver con lo que Dios tiene para darle a conocer, porque las Escrituras le van a dar el verdadero conocimiento y la verdadera libertad. Y cuando Cristo nos liberta, somos libres y tenemos victoria y alcanzamos bendición para nosotros, sanidad para el cuerpo, y alcanzamos un lugar para nuestras almas en el reino de Dios. Nuestra familia está bajo la protección de Dios, bajo la posibilidad de Dios, porque dice la Escritura, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, como si nosotros creemos un rato y después nos volvemos para atrás, nos volvemos para la vieja vida, entonces no vamos a poder tener victoria con estas personas. Vamos a ser enredados por la vieja naturaleza que teníamos nosotros, porque nosotros venimos de ese lugar, amados. Nosotros venimos de ese mundo contaminado, corrupto, inmoral, lleno de prejuicios, lleno de venganza, de odio, de sangre, sedientos de bronca. El mundo atormentado, enfrentado contra sí. Amados hermanos, el Señor nos rescató de esa condición y nos puso en su reino, a ser parte de su ejército, en donde nosotros debemos pelear con armas espirituales que son poderosas en Cristo Jesús, Señor nuestro. No son poderosas en el pastor ni en la congregación, son poderosas en Cristo Jesús. Por eso es tan importante tener a Cristo en nuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca y el corazón del hombre es el lugar donde el Señor Jesucristo escoge para ser su morada eterna. Si Cristo está en tu corazón hoy, por medio del Espíritu Santo, de aquí en más, entonces tu postura va a cambiar, tu punto de vista va a cambiar, tu seguridad va a cambiar, tu confianza va a cambiar. Entonces los que están alrededor tuyo van a ser alumbrados por esa confianza, por ese resplandor del Señor, y ellos van a ver que hay un Dios y lo van a glorificar, y vamos a poder alcanzar, hacer que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida.
Amados, dice la Escritura, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos nuestros de la carne batallan en contra del alma. Hermanos, fíjense la gravedad de esta situación. Los deseos de la carne y todos los apetitos de la carne batallan en contra de nuestras almas. Y el Señor ha venido para salvar nuestras almas. En el párrafo 9 del capítulo 1 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si vosotros tenéis fe, si yo tengo fe, entonces el fin es la salvación de vuestras almas. Pero si nosotros, amados hermanos, no nos reconocemos extranjeros y de paso y peregrinos aquí en esta tierra, y no nos abstenemos de los deseos carnales que batallan contra el alma, amados, yo no estoy armando un monólogo, no estoy armando un sermón evangelístico. No, queridos hermanos, yo les estoy compartiendo las Escrituras que abren el conocimiento, que muestran un camino de verdad, de salvación. Yo no estoy a usted acomodando la palabra para que a usted le sirva o le guste lo que le digo. Yo no vengo aquí para agradar a los ojos de los hombres, sino para agradar a los ojos de mi Señor y mi Salvador, que es Cristo Jesús, y al Padre que Él puso como pago por mis pecados, para ser libertado de la condena eterna en el infierno por el diablo. Puso a Cristo Jesús, mi Señor, como el pago, como el sacrificio perfecto, una vez y para la eternidad. ¡Aleluya! Entonces, si nosotros no nos desconectamos de los patrones terrenales, de los gobiernos terrenales, de los pensamientos de la gente del mundo, entonces nosotros vamos a poner nuestra alma en serios riesgos, hermanos, en serios riesgos. Debemos morir inmediatamente al yo. Morir al yo puedo, morir al yo sé, morir al yo conozco, morir al yo aprendí, al yo ya lo hice, yo ya probé así. Muera usted, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y siga a Cristo, porque si usted sigue a Cristo, su alma va a ser salva, su alma va a estar protegida y toda su casa será salva. Si usted se mantiene fiel a Cristo, no abandone la lectura de las Escrituras, no abandone la oración, no abandone la adoración, la alabanza a nuestro Rey, a nuestro Dios Todopoderoso. Y usted va a salir de ese tormento, va a salir de ese afán, ya no lo va a preocupar las tareas terrenales, las responsabilidades. El Señor va a suplir conforme a las riquezas y las glorias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mateo 6:33 dice la Escritura. Oh, gloria sea el Señor que nos da la palabra para poder afirmar nuestros mensajes, para que nuestros mensajes sean mensajes de salvación, no mensajes de engaño, mensajes allí que lo van a confundir, que lo van a mantener entretenido. No, mi amado hermano, si usted tiene un pastor que lo está entreteniendo, entonces cambie, busque otro pastor, porque usted va a poder cambiar de pastor, pero no va a poder cambiar de Dios. Dios hay uno solo, y es el Dios Todopoderoso, Jehová, Dios de todos los ejércitos, y en Él es el único que hay salvación. Y nosotros sin Dios, fuera de Dios, no servimos para nada. No podemos hacer nada sin Dios. Nosotros estamos perdidos, estamos a la buena de lo que pase. Queridos hermanos, no va a haber un ancla firme que nos sostenga, que nos mantenga, que nos guíe, que nos direccione. Pero si nosotros aceptamos a Cristo, si recibimos a nuestro Señor Jesucristo, que es quien fue enviado por Dios para favorecernos, y su Espíritu Santo mora en nosotros, entonces nosotros vamos a tener amor por Él, vamos a sentir amor por Dios. Ese amor que dice amor, poder y dominio propio, no se trata de un amor para otro, sino el amor de nosotros al Padre.
Ese espíritu nos va a enamorar de Dios, nos va a enamorar de Jesús, de la obra de la cruz. Hoy muchas personas ni se acuerdan de lo que este hombre precioso atravesó allí en la cruz para darnos a nosotros salvación, perdón de pecado y vida eterna. Pero han perdido el amor a la cruz de una forma impresionante. La cruz es como ahí un cuadro colgado en una pared, nada más. Pero esa cruz vino a darnos vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa cruz nos da autoridad, nos da acceso a la presencia de Dios, a hablar con Dios, a orar al Padre, a clamar al Padre por las necesidades, por las peticiones, por todo lo que nos haga falta, amados míos. Mateo 6:33. Si usted medita las Escrituras, como lo dice allí Josué en el capítulo 1. Si usted medita las Escrituras día y noche y no cambia las Escrituras por ningún otro libro informativo, ninguna otra post, ninguna otra predicación, por ninguna otra oportunidad, si usted hace eso, usted va a tener una vida bendecida y va a poder bendecir a otros. Y todo lo que usted haga le saldrá bien, será para bien. Amados míos, Mateo 6:33 dice, primeramente, mas buscad primeramente, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Deje de buscar pastores, deje de buscar líderes, deje de buscar cómplices para justificar su debilidad. Busque el reino de Dios y su justicia. No busque más una iglesia grande, preciosa, con buen sonido, con pantallas, con luces de colores. Busque el reino de Dios y su justicia, porque eso es lo que a usted le va a dar añadidura eterna. Eso es lo que va a poner a su familia segura en Cristo. Y usted va a poder entrar al reino de los cielos y no vivir un tormento eterno en el lago de fuego que arde para la eternidad, amados hermanos. Empiece usted a creer a las Escrituras, empiece usted a creer lo que está escrito que Jesús ha dejado, porque el infierno existe, el diablo existe, pero Dios también es poderoso para darnos salvación, para hacernos vencer toda debilidad y para salir victorioso en todo lo que necesitemos. Él es el que nos va a proveer. Dice la Escritura, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No busque un predicador carismático, chistoso, que tome el púlpito para decir tonterías o para hacer reír a la congregación. Si usted entra a una congregación y la palabra de Dios no lo ha cortado, no lo ha atravesado, no le ha generado una incomodidad, entonces busque otro lugar. Usted busque a Dios para que Dios lo guíe a un lugar donde las Escrituras, la palabra de Dios, pueda penetrar su dureza, su carne, sus tuétanos, sus huesos y llegar al alma y discernir sus pensamientos, hermano. La palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Es más cortante que espada de dos filos. No puede ser que hoy vengan a la iglesia para divertirse, simplemente para pasar un buen momento y para dar un beso a su hermano. Queridos, nosotros somos instrumentos poderosos, canales de bendición en las manos de Dios. No somos personas que andamos en este mundo perdidas, atormentadas por las aflicciones y las amenazas de esta enfermedad o de cualquier otra índole que usted pueda recibir, cualquier tipo de amenaza. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero usted debe estar juntamente con Cristo crucificado. Juntamente con Cristo crucificado. No simplemente decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque usted hizo una confesión de labios. No, usted tiene que atravesar esa muerte terrenal para nacer a una nueva vida en Cristo Jesús, que es espiritual. Aleluya. Gloria sea al Señor. Bendito nuestro Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas las demás cosas os serán añadidas. Yo no sé cuál es el afán que hoy estás atravesando. No sé cuál es el problema que te está separando de Dios.
No sé si son personas, si es tu familia, si es tu economía, si es tu salud. Pero mira, yo te invito en esta hora que podamos orar. Que podamos orar juntos, amados hermanos, para que podamos recibir ese amor que viene por medio del Espíritu Santo. Un amor que nos conecta directamente con el amor del Padre, con el amor de Jesús por nosotros. Y entonces ahí vamos a empezar a entender, amado Dios, amados hermanos míos, cuál es la vida en Dios que necesitamos vivir. Y cómo debemos nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, como un linaje escogido por Dios, como sacerdotes reales de Dios, cómo vamos a poder andar en los caminos que Dios preparó. Fíjese lo que dice Primera de Pedro 4:12, antes de ir a orar. Primera de Pedro, capítulo 4, párrafo 12. La Escritura dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Fíjese, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No os sorprendáis, ni hablar de estar atormentados. Amados, si usted es cristiano, si usted es hijo del Dios Todopoderoso, saque esa palabra de su corazón. Usted no puede estar atormentado. Usted no puede estar atormentado con ningún punto de vista. Si el Espíritu de Dios habita en su corazón, usted puede estar recibiendo alguna aflicción, puede estar atravesando algún problema, puede estar luchando con algún área en su vida, en su congregación, en su familia, con sus hijos, con su esposo, su esposa, con el trabajo, con el jefe, pero con las necesidades, con la economía, con el gobierno de su país, con la intendencia de su ciudad, con algún vecino. Usted puede estar atravesando alguna aflicción, algún problema, seguramente puede estar atravesando. Porque la Escritura, como ya lo dije en Juan 16:33, dice: estas cosas os escribo para que sepáis. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Si Cristo Jesús está en tu corazón, entonces vos no podés estar atormentado. Vos no podés sorprenderte ni siquiera por estas cosas que estamos pasando, por estas diversas pruebas. El fuego de esta prueba, dice la Escritura: amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Primera de Pedro 4, párrafo 12. El 13 dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Párrafo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Si alguno está recibiendo algún maltrato, algún despecho, algún rechazo, alguna burla, alguna risa irónica por causa de Cristo, verdaderamente en vez de estar afligidos, debemos estar gozosos, felices, bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Cristo, Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Por nosotros Cristo es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Amados, oremos por aquellos que niegan a Cristo. Oremos. A mí hace tiempo me viene inquietando el Espíritu Santo para orar por aquellos que niegan a Cristo. Orar por sus vidas verdaderamente para que tengan un impacto del Espíritu Santo con toda potencia, para que puedan volver en sí
y volverse a Cristo. Porque aquellos que niegan a Cristo van a ser juzgados por Dios. Los que niegan a Cristo, los que no acceden a las condiciones mínimas para tener salvación, para tener el favor de Dios. Escúcheme, aquellos que niegan lo mínimo, no sé, buscar las Escrituras, meditar en las Escrituras, orar cada mañana, presentar alabanzas al Señor, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, como una ofrenda agradable delante de Dios, es decir, vivir adecuadamente, no con olores terrenales, no con contaminaciones terrenales, sino ya quitados de esa condición, no confrontando con el mundo, pero sí mostrando la gloria de Dios en nosotros. Miren, si usted no se congrega naturalmente en la medida que tenga posibilidad, si usted no obedece, no honra a su pastor, usted no está honrando a Dios que lo puso como pastor, usted no está honrando a sus líderes, usted no está honrando a Dios que levantó ese líder, usted no está honrando la casa donde usted se congrega, usted no está honrando a Dios que abrió las puertas de esa casa, abrió las puertas de esa casa. Cualquiera que sea, amado, que usted no está rindiendo estos mínimos requisitos, mire, usted va a atravesar una situación bastante complicada en donde Dios va a juzgar a los que no obedecen al Evangelio. Y la Escritura dice de esta forma, 1 de Pedro 4, párrafo 17, y dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Nosotros somos casa de Dios. Somos templo del Espíritu Santo, donde mora el Espíritu Santo. Y si primero comienza por nosotros, que somos los hijos de Dios, que somos la casa del Espíritu Santo, si primero comienza por nosotros, fíjese usted cuál es el patrón, cuál es el estándar de nuestro Dios. Si primero comienza Dios por nosotros, como es correcto, primero alinear a sus hijos con el Padre, ¿verdad? Corregirlos, exhortarlos, llamarle la atención. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de aquellos? Y si el justo con dificultad se salva, dice la Escritura, si aquellos que decimos que somos justos, aquellos que decimos que estamos alineados con Dios, que congregamos, que obedecemos a las Escrituras, que colaboramos en la obra, y hacemos buenas obras también para que vean los hombres, ¿verdad? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde aparecerán aquellos que niegan a Cristo, que se burlan de los cristianos evangélicos, que presentan una postura irónica? ¿Dónde quedarán ellos? Amados, oremos por esas personas. Oremos por esas personas que han sido enredadas por las condiciones terrenales, por los apetitos de la carne, por los deseos sexuales, por los deseos carnales, que abatallan en contra del alma. Amados, el diablo hoy está utilizando estas estrategias para desbaratar la obra de Dios perfecta, la obra perfecta de Dios en medio de este mundo corrompido. Amados, oremos por ellos. Oremos. Yo antes me fastidiaba y me enojaba, pero hoy verdaderamente el Espíritu Santo me está inquietando a orar por estas personas para que puedan volver en sí, como lo hizo el hijo pródigo en aquel día, y se dio cuenta de la condición que estaba comiendo la comida de los cerdos y volvió a la casa del Padre, y el Padre hizo una fiesta y lo recibió con gloria porque estaba esperando a su hijo amado. Amén. Dios te está esperando. Si vos estás en esa condición, si estás negando al Señor, si no te estás congregando, si te da lo mismo orar o no, si te da lo mismo meditar en las Escrituras, si ya te da lo mismo poner adoración que música secular, verdaderamente estás en un grave problema. Estás en una doble vida, en donde no va a aceptar Dios esta condición, porque no se puede amar a dos señores. No podés amarte a vos mismo y amar a Dios. Para amar a Dios debes aborrecerte a vos mismo. Como Pedro lo dijo, yo aborrecido pecador soy. ¿Qué beneficio tengo para recibir tu amor?
a recibir tu misericordia. Pecador como yo. Y debemos aborrecernos como pecadores que somos para ganar el amor de Cristo y para tener los beneficios y las fuerzas que necesitamos para salir adelante. Entonces, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel y creador y hagan el bien. Y aquí cerramos el mensaje, amados hermanos. El Señor los bendiga, el Señor los ayude y recuerden ustedes esta palabra y mediten en esta carta, primera de Pedro. Los 5 capítulos son capítulos que nos afirman, capítulos que nos exhortan, capítulos que nos dicen quiénes somos y cómo debemos vivir esta vida en Cristo. Así que yo quiero ahora cerrar con una oración. No sé cuál es el problema que estás atravesando, qué es lo que te está separando, qué te está aislando de estar en comunión con Dios. No sé si es la economía, si es la familia, son tus amistades viejas, es tu trabajo, es tu salud, es el temor, el terror que están sembrando con esta pandemia que está enfriando a tantos cristianos y está confundiendo a tantos ministros, a tantos líderes, a tantos pastores que han sido puestos con un propósito para guiar al pueblo de Dios a la salvación de sus almas. Mira, si estás atravesando cualquiera de estos problemas, yo te ruego que podamos hacer esta oración juntos para que podamos tener victoria. Amén. Padre, oramos a ti, Dios Todopoderoso, Rey glorioso, amado Señor mío y Padre mío. Yo te pido, Señor, que me perdones por mis pecados, por mis dudas, por mis temores, por todas las reacciones que pudo haber tenido, Señor, ante estas amenazas, ante estas necesidades. Padre, te ruego que no consideres, Señor, mis errores, que me perdones por no corresponderte, por no honrarte, Señor, por dejar de lado, Señor, la obra que tú has comenzado en mí, Señor, porque te he abandonado, amado Dios. Te pido perdón en nombre poderoso de Jesús. Y ahora, Dios, oramos a ti, Señor mío, para que nos ayudes a volvernos a ti, Señor, a devolvernos, a pararnos, Señor, como las Escrituras nos requieren, a pararnos en el camino, por los caminos donde andamos y buscar las primeras sendas, Señor. Ayúdanos a buscarte a ti, a buscar el primer amor, aquellos días de pasión, aquellos días de desesperación, por estar contigo, por presentarte alabanzas, por escuchar las Escrituras, por escuchar las predicaciones. Amado Dios, te ruego, Señor, que enciendas ese fuego, que esa llama crezca, bendito Dios, para que pueda yo menguar, Señor, y tú puedas crecer, Padre, y que juntos podamos ser instrumentos poderosos, Señor mío, para alcanzar lo que se había perdido. Todo aquello, Señor, que tú necesitas que nosotros podamos hacer conforme a tu perfecta y agradable voluntad, Señor. Te ruego que nos ayudes a cortar, Señor, los lazos terrenales, Señor, a no obedecer a las condiciones de este mundo, Señor, sino mantenernos, Señor, fieles a ti, fieles al llamado, Señor, fieles a la obra que tú nos has puesto a hacer, Señor, que es ser obedientes a ti hasta la muerte y hasta la muerte en cruz como Cristo Jesús, para estar juntamente con Cristo crucificado y ya no vivir nosotros, sino que tú, amado Cristo, vivas en nosotros por medio de tu Espíritu Santo, dándonos autoridad para vencer todo obstáculo, para deshacer toda obra del diablo, Señor, para limpiar nuestros corazones de toda contaminación, para ser renovados en los pensamientos de lo que hemos entendido, renovar nuestras mentes acerca de lo que entendemos de ti, Señor, para ser poderosos en Cristo Jesús, nuestro Señor, porque en ti está la victoria, Señor. En ti, amado Dios, se abren las puertas que se habían cerrado, Señor. En ti se mueven las piedras, Señor, que nos impiden vivir una vida cristiana. Señor, en ti se remueve todo lo viejo, Señor, que hay en nuestros corazones, todo patrón terrenal, todo conocimiento terrenal, Señor, toda atadura, Señor, familiar, todo lazo sentimental. Bendito Dios, se corta en esta hora en nombre de Jesús, para que podamos recibir, Señor, el amor, Señor, a ti,
el poder, Señor, para enfrentar al diablo y el dominio propio para permanecer fieles a tu llamado, Padre, cada día de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, Señor, y te honramos y te damos gracias, bendito Dios, y te pedimos que estés bendiciendo la congregación de Casa de Oración, aquí en la conexión, Señor, en las redes sociales. Toda persona que esté oyendo, Señor, que esté oyendo tu palabra, Señor, que pueda ser aumentada la fe para poder permanecer, porque ha venido el diablo para sacudirnos, Señor, ha venido el diablo para golpearnos, pero Señor amado, tú has orado por nosotros esta mañana y este día para que nuestra fe no falte. Padre, amado Dios y Señor Jesucristo, gracias por tu Espíritu, por el Espíritu de poder, de amor, de dominio propio que has enviado a nosotros, que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Bendice los pastores, bendice los ministros para permanecer fieles a la Escritura, para que seamos como piedras vivas, Señor, que nadie nos pueda mover del camino donde tú nos has puesto, aquí y en todo lugar donde se levante un siervo, un obrero, un peleador, una atalaya que se levante en contra de la maldad del diablo. Danos, Señor, autoridad y danos respaldo, Señor, y ayúdanos para estar en santidad, para poder ver tu gloria en nuestras vidas y llevarla a las vidas de otros. Señor, gracias por este privilegio de compartir tu palabra preciosa, Señor, tu palabra bendita y tu palabra poderosa, una palabra que corta, Señor, toda maldición del diablo, Señor, y da luz, Señor, a los que están en la oscuridad, Señor, y abre puertas de bendición para aquellos que estamos necesitando tu bendición, necesitando tu compañía, necesitando tu dirección, necesitando tu consejo, Padre mío, necesitando, Señor, toda la autoridad, toda la inspiración que viene por medio del conocimiento de las Escrituras, que es tu preciosa y buena y perfecta y agradable voluntad. Padre, te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amados, Dios nos bendiga. Gracias por este momento juntos que hemos podido compartir y hemos podido dar gloria al Señor. Adore al Señor en todo tiempo. Adórelo en todo lugar. Levante cánticos de alabanza a nuestro Dios, porque Él es digno de ser adorado. Él es Dios todopoderoso, glorioso y majestuoso, Rey de reyes y Señor de señores. Y no se olvide de meditar en las Escrituras. Medite en las Escrituras. Le dejo esta carta de Primera de Pedro. Son 5 capítulos que usted, mientras desayuna en la mañana, usted puede, antes de estar distraído con otras cosas, puede meditar en las Escrituras y así todos los días hacerlo para que el Señor vaya formando en nosotros una nueva criatura conforme a su imagen y a hechura suya, en nombre de Jesús. Dios los bendiga a todos. Nos vemos el próximo domingo para compartir un mensaje de la palabra de Dios para nosotros. Dios te bendiga mucho.